noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a la última clase. Los felicito por haber llegado hasta acá. Sé que no ha sido fácil. Así que es un gran logro. Y vamos a continuar ya con los últimos puntos del programa, cumpliendo a cabalidad con lo señalado en ese mismo programa. Ya habíamos visto el análisis en el contexto de equilibrio general, ya hablando de los 13 mercados de bienes, de dinero y el de trabajo. Entonces abordamos dos casos extremos, el caso keynesiano y el caso clásico. En el caso keynesiano, pues no creo que haya habido mucha información nueva, porque es el que veníamos trabajando. El caso clásico, pues ya vimos las particularidades que tiene, y hoy vamos a abordar el caso intermedio, que si bien no representa la realidad de la situación económica actual, porque no estamos hablando de una economía abierta, pues es un caso más aproximado a esa realidad. Ya cuando ustedes abran la economía en macroeconomía 3, pues ahí ya van a ver otras variables y va a ser un análisis más realista. Digo más realista porque para representar las condiciones de una economía se requiere un análisis más profundo. Y aquí, dentro del contexto de lo que venimos trabajando, posiblemente no cubrimos eso. Yo esperaría que algunos temas que vimos acá los puedan desarrollar en cursos posteriores. De hecho, este se va a desarrollar en macroeconomía 3, ya con una economía abierta, y va a ser un modelo keynesiano. Pero hoy veamos este caso intermedio, siempre abordando las políticas expansivas. Vamos a empezar por la monetaria, al igual que lo hicimos con los otros dos escenarios, y hay que recordar lo que ya planteamos para el caso de la oferta agregada de mediano plazo. Vean la forma, ya sabemos por qué es así. Una particularidad de este caso es que hay recursos disponibles en la economía, pero son escasos, es decir, que son más caros. Como hay recursos, pero escasos, ¿qué significa esto? Que los empresarios pueden contratar más personal, pero pagando más salarios. Es decir, que los costos de producción se van a incrementar. Y por eso la curva de oferta agregada tiene esa pendiente positiva para el mediano plazo. Entonces ya sabemos que si empezamos a hablar de política monetaria expansiva, estamos hablando de un incremento de la oferta de dinero que provoca, ¿qué dijimos que provoca ese incremento? Un desplazamiento de curva, de la curva LM. LM se desplaza hacia la derecha, hacia LM sub 1. La oferta de dinero se incrementó. ¿Qué ocurre entonces? Si la oferta de dinero se incrementa, baja el interés. Entonces hay un desequilibrio, ¿verdad?, en el mercado de dinero que presiona la tasa de interés hacia la baja hasta R sub 1. Ahí está, R sub 1. Dijimos que la tasa de interés tiene relación con una variable del mercado de bienes, y esta variable es la inversión. ¿Qué pasa con la inversión entonces? Si cayó la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? ¿Aumenta la inversión, licenciado? Aumenta. Sí, porque los costos de financiamiento estimulan la inversión, son más baratos. Entonces, la inversión aumenta. Si la inversión aumenta, ¿qué esperamos que pase? Sabemos que la inversión es una variable de la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada, ¿qué va a pasar con la curva de demanda agregada? ¿Se va a desplazar hacia arriba, licenciado? Exacto, se desplaza hacia la derecha o hacia arriba, hacia DA sub 1. Ahora, ¿qué tenemos en la economía? Tenemos un nuevo desequilibrio. Ahora en el mercado de bienes hay un exceso de demanda. ¿Qué pasa en este caso? Hay un exceso de demanda. Los empresarios aquí sí pueden producir más.
son capaces de producir más, producen más. Entonces Y se incrementa a Y sub 1. Pero eso va a ocasionar ¿qué? Porque si los costos son mayores, ¿qué pasa? Aumento de precios. Aumentan los precios. Voy a poner E sub 0 aquí, E sub 0, E sub 1, E sub 1. Aumentan los precios hasta E sub 1. Dijimos que los precios están afectando la oferta de dinero en términos reales. Los precios aumentaron, entonces la oferta monetaria en términos reales, ¿qué pasa con ella? Cae. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando hay cambios en la oferta de dinero en términos reales? ¿Se contrae la oferta de dinero, licenciado? Ajá, ¿y qué desplazamiento se observa? Digamos que se volvería a su punto de origen, donde se... No el punto de origen, porque aquí estamos en un escenario distinto. Aquí sí hay un desplazamiento de la curva LM, pero sería más o menos acá, hacia LM sub 2. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, la curva LM se contrae un poco debido al incremento de los precios. ¿Sí? No regresa, sino que aquí como estamos en un escenario de mediano plazo, sí, Nirvana. Líquido, o sea que el primer digamos, el primer efecto hace que se mueva. No se le escucha bien. Perdón, el primer efecto hace que se mueva para abajo y después regrese, pero sin regresar al punto de origen. Sí, se mueve hacia la izquierda, pero hasta un punto intermedio, hacia el M sub 2, un punto intermedio entre la LM sub 0 y la LM sub 1. Entonces se alcanza a la LM sub 2. No regresa hacia el M sub 0, hacia E sub 0 no regresa. No, acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora en el mercado de dinero? La oferta cayó. Hay un desequilibrio, ¿verdad? Nuevamente en el mercado de dinero, donde hay una menor oferta que lo que se está demandando. ¿Qué provoca esto? Exacto, sube la tasa de interés, que lo puso por ahí Josué en los comentarios, hacia R sub 2. ¿Qué pasa entonces? Esto tiene relación con la inversión. La tasa de interés aumenta, entonces la inversión cae. Como la inversión cae, tiene efectos sobre la demanda agregada que se ubicaría en este punto E sub 2. Como la demanda agregada cae, entonces, ¿qué pasa con la producción? También cae, tiende a caer la producción. De esa cuenta se alcanza el nivel de producción Y sub 2 y las nuevas condiciones de equilibrio se ubican en el punto E sub 2 con un nivel de producción o de crecimiento económico que si bien no llega hasta Y sub 1, sino hasta Y sub 2 es mayor que el inicial. ¿Sí? ¿Lo ven? Licenciada, podríamos decir de que sí, sí es efectiva esta política monetaria, ¿verdad? Porque Sí. al final sí se estimuló la economía. Exacto, es efectiva porque sí se logró ese crecimiento del PIB de Y sub 0 a Y sub 2. Sí, creció el PIB. ¿Cuáles son los costos? Esa es otra pregunta, ¿verdad? La tasa de interés registrada, pues se ubica en R sub 2, no cae tanto hasta R sub 1, sino en R sub 2, pero la consecuencia principal es la presión sobre los precios, que va asociada a la inflación, ¿verdad?
Licenciada, digamos de que este es el modelo que se usará, digamos, hoy, digamos, en el país, porque creo que es más realista, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta que es una economía cerrada, pero algo así funciona, ¿verdad? Sí, por eso les decía que un escenario, aunque en realidad las economías sí pueden, he visto casos en Estados Unidos donde en algunos momentos la economía se ubicó en su nivel potencial y los niveles de desempleo eran tan bajos que se podría considerar que estaban cerca del pleno empleo. Entonces, en esos momentos donde la brecha del producto es cero, podríamos decir que sí se puede alcanzar un escenario similar al clásico. Ahora, en general, pues las economías no se ubican en ese nivel óptimo y podríamos estar hablando de este caso intermedio en general, pero sí hay momentos, porque como todo es en cierto momento de la historia, podría ser que sí se ubique, adopte uno de los dos extremos, pero este caso es más aproximado a lo que la intuición nos señala con la realidad. Si bien es una economía cerrada, pues ya deja muchas luces y mucha claridad sobre lo que puede ocurrir en una economía abierta. ¿Sí? ¿Está claro, Alejandro? Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias. Entonces, veamos ahora qué ocurre con la política fiscal, también expansiva. Hablamos del gasto del gobierno, se incrementa. Si se incrementa el gasto del gobierno, dijimos que esto va a provocar efectos sobre la demanda agregada. Por lo tanto, va a provocar un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia este nivel. Y también la curva IS, ¿verdad? Que es la que ilustra los movimientos en el mercado de bienes, se ve afectada. Y de esa cuenta, entonces, tenemos un movimiento más o menos así. Vamos a dibujar otra vez por acá. Hacia ahí ese supone. Entonces, aumentó el gasto del gobierno, aumentó la demanda agregada. La demanda, hay un desequilibrio en el mercado de bienes. Hay un exceso de ¿qué dijimos? De demanda agregada que es mayor que la oferta en el mercado de bienes. Entonces, ¿qué dijimos que pasa con los empresarios? Pueden producir más, ¿verdad? Los empresarios pueden producir más. Pueden producir más y llegar, pero a costos más altos, ¿verdad? Aquí está. Y es sub 1. Se incrementa la oferta en el mercado de bienes, pero los costos son más altos. Los precios, hay presión sobre los precios. Porque dijimos que los recursos son escasos, entonces los precios aumentan. Dijimos que los precios van a afectar la oferta de dinero en términos reales, la cual va a caer. ¿Qué esperamos que pase entonces en la economía? ¿Qué efectos tiene la caída de la oferta de dinero? ¿Qué efectos tiene? Si cae la oferta de dinero, licenciada, en la curva IS, No, la IS no. la LM, ¿verdad? Uh-huh. Se movería hacia la izquierda. Exacto, se contrae, ¿verdad? Qué bueno, Alejandro, que usted no ha olvidado todavía lo que vimos. Entonces dijimos que una mayor o una menor oferta de dinero en este caso, porque se contrajo la oferta de dinero, provoca ese desplazamiento hacia la izquierda de la curva LM y genera presión sobre qué variable.
La tasa de interés. Exacto. La tasa de interés, la cual, ¿qué ocurre con la tasa de interés? Aumentaría. Sí, exacto, aumenta porque hay una menor oferta. Llamémosle R sub 2 a este punto. La tasa de interés tiene relación con la inversión. La inversión, entonces, ¿qué pasa con la inversión? Se desestimula, entonces cae y por eso la demanda agregada se sitúa en este punto E sub 2. Este E sub 2. La demanda se contrae, la demanda agregada. Esto provoca que la producción también se contraiga hasta Y sub 2. ¿Sí? Se alcanza también aquí un PIB intermedio. No se alcanza el Y sub 2, pero sí se alcanza un nivel mayor que el inicial en cuanto al crecimiento económico. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, todos. Porque hasta aquí llegaría el análisis de equilibrio general. Ya como les había anticipado, se iba a ver de forma gráfica, debido a que me parece que de esta forma se va a generar más intuición y de hecho así se empieza también en el caso de macroeconomía 3 con un modelo simple, luego ven el análisis gráfico, porque tampoco nos daba tiempo de desarrollar un modelo. Aquí pues vean todo lo que nos demoramos en los modelos anteriores. Entonces ahora veamos el último punto del programa y se refiere a la estabilidad macroeconómica. Ustedes revisan su programa, con este culminaríamos y se cumpliría con todo lo que se planteó que se iba a cubrir. Y es que este tema a mí me parece relevante y por eso fue que yo lo agregué al programa, porque mucho se habla de la estabilidad macroeconómica, sobre todo para el caso de Guatemala. ¿Y a qué se refiere esta estabilidad? Y algunos de ustedes lo abordaron en sus ensayos, así que les va a parecer muy conocido el tema. Aquí pues se refiere a esa facilidad que tienen los agentes económicos de poder predecir el comportamiento futuro de las variables. Esto es relevante para la toma de decisiones. Lo relevante también, aparte de que se pueden tomar decisiones y en lo que se fundamenta estabilidad macroeconómica, es en la actuación estatal, que básicamente va a perseguir el crecimiento estable de la economía y estabilidad de precios. Esto para contribuir al bienestar de la población y de que de esa cuenta las decisiones se tomen en un entorno de certeza, ya que si podemos predecir el comportamiento de las distintas variables, podemos tomar mejores decisiones de consumo, ahorro e inversión. Y digo podemos porque nosotros también somos agentes económicos, ya sea como parte de los hogares o de las empresas, ya que no estamos en el gasto del gobierno porque no somos parte de quien toma las decisiones, pero sí un entorno favorable va a contribuir. Y esto lo veíamos sobre todo en el modelo keynesiano, que en algunos momentos, pensaría yo, se requiere la participación de las autoridades monetarias y las fiscales para evitar fluctuaciones en la economía, porque la estabilidad y esa posibilidad de predecir el comportamiento futuro de las variables también radica en que las variables no sean muy fluctuantes, es decir, que presenten un comportamiento donde no veamos picos en las gráficas. Y esto pues es importante. Y aquí surge pues como siempre la discusión entre si intervenir o no durante las crisis, como la reciente. Hemos visto que si es necesaria una intervención estatal, puede ser. Esta es una decisión, una postura que ustedes deben elegir en base a los conocimientos que tienen, claro, fundamentando de forma sólida su posición, porque puede ser que sea necesario participar en algunos momentos y en otros no.
O puede ser que ustedes piensen siempre hay que participar para mantener esa estabilidad, ya que es bueno para atraer inversión y etcétera. Pero hay quienes ya sabemos, dicen que es mejor dejar que las fuerzas del mercado sean quienes determinen cada nivel en cada variable. Y de esa cuenta quiero abordar el caso de Guatemala de forma bastante resumida, porque en el caso del crecimiento económico, ahí tienen una gráfica en pantalla, y si hablamos de estabilidad macroeconómica, no podemos ignorar esta variable. Y también aquí surge la importancia de contar con información reciente. Esto es relevante y se los hacía ver en algunos comentarios en los ensayos, porque este 4.1 es producto de una revisión para el crecimiento económico de 2022 bastante reciente. Algunos no la consideraron, todavía tenían por ahí un 4.0, pero cada vez que hacemos análisis macroeconómico, tenemos que tener información fresca, como yo les hacía ver en los ensayos, porque de esta forma ustedes van a contribuir con otros investigadores o con el público que va a leer sus trabajos, y se va a tener un panorama más amplio para poder considerar el tema que ustedes están abordando. Y por eso es importante contar con información reciente, porque hay cifras como las del PIB que se revisan constantemente. Y aquí quiero resaltar en esta gráfica, que comprende un periodo de 2010 a 2023, que el promedio de crecimiento hasta 2022, que es la variable observada, se ubicó en alrededor de 3.5%. Si ven, más o menos así se mantuvo el comportamiento, a excepción de este episodio que está asociado a la crisis del COVID-19 y del 8% que se logró alcanzar en 2021, producto de esa recuperación. Ya les decía antes que siempre se espera este rebote por las políticas que se implementan. Y en el caso de esta crisis, pues la actuación fue bastante agresiva, muy oportuna, porque puede ser que si no se haya actuado de esa manera, esa caída hubiera sido más drástica. En cuanto a proyecciones, porque es lo que nos interesa, estamos diciendo que si se habla de estabilidad es porque se puede predecir el comportamiento. Y esto lo hace el Banco de Guatemala. Cuando se habla de Producto Interno Bruto, la proyección es propia del Banco Central y se espera un crecimiento congruente con lo que se ha observado históricamente, con ese promedio de 3.5%. Y como generalmente cuando se hacen estimaciones se toma en cuenta un rango de pronóstico, se espera que el crecimiento para finales de este año se pueda ubicar entre 2.5 y 4.5%. Luego, si lo vemos en términos trimestrales y vemos la evolución, también vemos cierta estabilidad, a excepción de esto que está asociado al COVID y su recuperación. Pero vean cómo se visualiza la gráfica. Comportamiento que no tiene alzas y bajas muy marcadas, a excepción de ese episodio que se registró a nivel mundial. En cuanto a la inflación, siempre me gusta proyectar esta gráfica que representa la inflación desde 1991 hasta 2004, que es el periodo previo a la adopción formal del esquema de metas de inflación, el esquema monetario que se utiliza actualmente en Guatemala. Lo que ven en pantalla, en realidad no podemos hablar de estabilidad en cuanto a esta serie, porque para 1991 vean el niveles cercanos a o por arriba de 60%. Y luego muchas fluctuaciones, incluso cambios en la meta de política que están representados por las líneas horizontales punteadas. Se ven cambios a lo largo de este periodo de la meta. Pero es porque en ese momento el esquema era basado en metas monetarias, en agregados monetarios que ustedes van a poder analizar puntualmente en el curso de Teoría y Política Monetaria. Por eso es que en este curso yo no ahondé en las características del esquema que tiene Guatemala, porque eso se deja para el curso del próximo año de Teoría y Política Monetaria. Sin embargo, pues es importante que ya ustedes tengan nociones sobre
por qué se adoptó, y fue precisamente por esa inestabilidad que se observó a lo largo del tiempo previo a la adopción del esquema actual. Y aquí una gráfica ya más reciente, con datos también recientes. Vemos aquí la inflación en términos interanuales con periodicidad o frecuencia mensual desde 2013. En general, la inflación se ha ubicado dentro de la meta de inflación fijada por la autoridad monetaria, que es de 4% más menos un punto porcentual. Y este periodo que vemos acá, que hablé sobre eso en la conferencia a la que los invité, y recientemente en el programa de Tribuna Económica también hablé un poco al respecto. Esto está asociado a los efectos de la pandemia, las medidas implementadas para contener la propagación del COVID-19 y otros choques de oferta como la guerra en Ucrania, que han contribuido a disrupciones en las cadenas de suministro, que han provocado, y también la reapertura de la economía china. Todo esto ha provocado un desequilibrio entre la oferta y demanda de bienes, esto a nivel mundial. Guatemala pues no escapa de estos efectos por la relación comercial que tiene con el resto del mundo. Este 871, que es el dato más reciente para la inflación, es el observado a marzo. Aquí según el Banco Central, porque es el Banco Central el que lo dice y por eso cito la fuente, y de hecho les hablaba que es importante siempre darle los créditos a los autores, porque no es que nosotros hayamos ido a investigar y que a raíz de eso determinemos que la inflación en términos interanuales es 8.71% para marzo. No, siempre se tienen que citar la fuente. Según tal persona o tal institución, la inflación se ubicó en tanto, y según el Banco de Guatemala, este punto marca un punto de inflexión en el comportamiento de la inflación. Es decir, que decía de este mes de que, bueno, el 10 fue porque el 7 fue feriado, el 10 de que esto marca el inicio de una tendencia decreciente de la inflación. Y de esa cuenta se espera que a finales de este año la inflación se ubique en torno al 5%, es decir, en el límite superior del rango de tolerancia establecido para la meta de inflación. Otra variable importante son las expectativas, ya que estamos diciendo que a través de las decisiones y como esto está basado en percepciones, se puede influir en el comportamiento futuro de las variables. Y desde el 2021 vemos que las expectativas para inflación para diciembre de 2023 se habían mantenido dentro de la meta. Luego, en este periodo, empiezan a incrementarse debido a la persistencia de las presiones inflacionarias, pero se empiezan a moderar en este periodo y se espera que continúen moderándose. Esto es producto de una encuesta que realiza el Banco de Guatemala a un panel de expertos que conocen sobre la política monetaria del país y sobre los mecanismos de transmisión de la misma. Entonces, no es cualquier persona quien responde, es gente que tiene conocimientos. Y aquí les incluyo, ¿sí, Alejandro? Una pregunta, licenciada. Todos estos datos también los trabaja el INE, ¿verdad? No. De las expectativas, la fuente es el Banco de Guatemala, es quien realiza la encuesta. El IPC sí, el IPC es el INE. Ah, muy bien, licenciado. Este sí lo encuentran en la página, en el apartado de inflación, ahí pueden elegir y están disponibles todos los informes desde que se dio inicio con esta encuesta. Son herramientas que utilizan los bancos centrales alrededor del mundo, no solo es Guatemala, son todos los bancos centrales alrededor del mundo los que le dan seguimiento a las expectativas. Entonces, para ello hay que encuestar. Y aquí les proyecto las remesas familiares, porque algunos también abordaron este tema tan interesante, donde hacen la relación entre la dependencia que tiene la economía guatemalteca de esos flujos de divisas por concepto de remesas familiares que ingresan al país constantemente. Y esto va asociado a la migración irregular, pues, principalmente. Son temas muy interesantes también para la investigación. Aquí vemos la gráfica que señala el comportamiento creciente
de esos flujos vemos lo que tenemos esperado como proyección para 2023 y también los porcentajes como proporción del PIB que han ido incrementándose en 2021. Vean todo lo que se recuperó, 35%, el año pasado cerca de 18% como porcentaje del PIB. Esto es importante. Y por eso señalaba algunos trabajos que me hicieron llegar donde se habla de esa dependencia. Aquí hay mucho que se puede comentar y pueden seguir trabajando al respecto. También yo le doy seguimiento a esta variable, la de desempleo, pero en Estados Unidos, porque aquí podemos hablar del desempleo hispano, que es más o menos donde podemos tener idea de los migrantes guatemaltecos que van incluidos en este grupo. Aquí, Estados Unidos, el Buró de Estadísticas también realiza una encuesta para poder medir el desempleo. Y aunque no se sabe, según esa encuesta, qué parte forma parte de la migración irregular, pues sí da señales de la evolución. Y precisamente esa evolución es favorable para nuestros migrantes, ya que recientemente con los últimos datos disponibles a marzo, la tasa de desempleo hispano se ubicó en 4.6%, descendió con respecto al mes previo que estaba por arriba de 5%. El dato para abril estará disponible el próximo viernes. Es más o menos el primer viernes de cada mes que lo publica esta institución en Estados Unidos. Entonces, para darles idea de lo que se le da seguimiento para poder predecir qué puede pasar con las variables. Y debido a ese ingreso de divisas por concepto de remesas familiares, vemos también que un fenómeno muy importante. Desde 2016, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ha tornado positivo debido a ese mayor ingreso de remesas. Esto lo señalo porque también alguien por ahí comentó al respecto y es muy interesante poder abordar estos temas. Y poder también, se puede predecir qué va más allá de acá, ¿verdad? Otra variable importante, el tipo de cambio. En Guatemala, yo les he dicho, no hay problemas de fluctuaciones cambiarias significativas porque también es una buena señal para, por ejemplo, los turistas que vienen a Guatemala no tienen preocupaciones en que el tipo de cambio hoy es 8 y mañana va a ser 9, por ejemplo. Esto para resaltar la estabilidad y cómo favorece a las decisiones de los agentes económicos, incluso los turistas. Y vean la escala aquí para la gráfica está entre 6.50 y 9 quetzales. Y si se dan cuenta, más o menos ha fluctuado entre 7.50 y 8 en este periodo de 2011 a la fecha. No vemos también fluctuaciones abruptas como esta, que está asociada a la especulación derivada del COVID-19 y donde la autoridad monetaria participó, como lo hace en otros momentos, para moderar la volatilidad, no para corregir tendencia. No es la intención del Banco Central influir en una tendencia y favorecer a un sector, es decir, exportador o importador, sino que la intención es moderar esto para que se pueda mantener estabilidad. Con respecto a las decisiones de política monetaria, precisamente ayer, porque yo les estoy hablando de la importancia de contar con información súper reciente. Ayer se tomó decisión sobre el nivel de la tasa líder de política monetaria, la cual es utilizada como principal instrumento para inyectar o recoger liquidez de la economía. Porque ya decíamos que la política monetaria está orientada a manipular la oferta de dinero. Eso es el objetivo. Entonces, luego de lo que pasó con el COVID, habíamos mantenido una tasa de 2.75%. Luego se empieza a reducir desde marzo de 2020 hasta ubicarlo en todo este periodo en 1.75 para estimular la economía, como lo hemos visto en las distintas gráficas que hemos abordado y los distintos escenarios. Se persigue una política que pueda favorecer el crecimiento económico. Entonces, ¿pero qué pasa después? Hablamos de presiones inflacionarias y los bancos centrales alrededor del mundo empiezan a incrementar su tasa de interés de política monetaria
Y en el caso de Guatemala, ayer la incrementó 25 puntos básicos hasta ubicarla en 5%. Esto fue anunciado ayer por el presidente del Banco de Guatemala. Entonces, es importante también considerar esta información. También quise incluirles por acá una gráfica del déficit fiscal, ya que también hemos hablado de las decisiones de las autoridades fiscales. Estamos hablando de política monetaria y fiscal. Y aquí lo que quiero destacar es este déficit fiscal de 4.9, producto en 2020 de la intervención estatal para apoyar a los agentes económicos más afectados por la pandemia. Recuérdense que se implementó el bono familia, el subsidio por desempleo. Entonces, de esa cuenta, el déficit se incrementó más allá del nivel congruente con la sostenibilidad de la deuda pública, que es de 2%, según organismos financieros internacionales. ¿Sí? Luego se reduce debido a que se retiran esos estímulos fiscales y empezamos a ver luego un incremento hasta 1.7, pero todavía por debajo del 2. Para este año, de acuerdo con el presupuesto del Estado, podría esperarse un déficit de 2.5%. Y luego también cómo se ve a Guatemala, porque mucho se habla de esa estabilidad y de esa cuenta hay tres calificadoras en Guatemala, que vienen a Guatemala, mejor dicho, para evaluar las condiciones del país. Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Standard & Poor's y Fitch Ratings han mejorado la calificación para Guatemala recientemente. Fitch Ratings lo hizo en febrero, destacando la sólida recuperación, los bajos niveles de endeudamiento y indicadores fiscales. Standard & Poor's lo hizo este mes, lo hizo en abril. De hecho, yo hablé al respecto en el programa de Tribuna Económica sobre este acontecimiento reciente porque acaba de ocurrir cuando hablamos y también se destacaba el sólido desempeño de la economía. Es decir, que se habla de estabilidad macroeconómica, se destaca eso por parte de estas instituciones. Moody's lo hizo el año pasado, se espera que pronto pueda existir también una mejora y un pronunciamiento, pero lo que dijo el año pasado fue que hay resiliencia y los indicadores fiscales también son moderados y las políticas tanto fiscales como monetarias han sido prudentes. Claro, también se evalúan otros aspectos que no son bien calificados y que no permiten a Guatemala estar en un nivel comparado con países avanzados. Y esto se refiere a esos indicadores asociados a la gobernanza y a los indicadores de desarrollo humano. Todavía hay mucho trabajo por hacer ahí en cuanto a pobreza, corrupción, todo lo relacionado. Y también la carga tributaria se dice que es baja. A pesar de que por aquí vemos que se hablaba de que los indicadores fiscales están bien vistos, pues se habló de una mayor recaudación tributaria recientemente por parte de Fitch, pero esto no va asociado a un incremento de impuestos, porque me lo preguntaban en el periodo anterior, sino que esto es producto de las mejoras que hizo la SAT para poder incrementar esa recaudación. No incrementó impuestos, sino que mejoró sus procesos de recaudación. El Fondo Monetario en marzo, en el marco del artículo 4 de la revisión que realiza constantemente, también habló muy bien sobre la recuperación que tuvo Guatemala después de la crisis económica, la estabilidad macroeconómica. O sea, por eso es que empecé hablando de estabilidad, porque en Guatemala es algo que se destaca, porque facilita la toma de decisiones y hay un historial de decisiones prudentes en cuanto a las políticas. Una sólida posición externa del país
por esa balanza superavitaria que les mostraba anteriormente. En el caso del Banco Mundial, también habla del crecimiento económico estable, la resiliencia del país, estabilidad macro, el BID, sólido desempeño macroeconómico, habla sobre el comportamiento económico relacionado con países de América Latina. Recordemos que Guatemala fue el segundo país menos afectado por la pandemia, es decir, que la contracción fue menor comparado con otros países. Crecimiento económico estable, manejo de políticas prudentes. Esto es lo que destacan a nivel internacional sobre Guatemala, pero si bien es cierto, pero aquí estamos hablando solo de crecimiento económico, vemos que el crecimiento más o menos ha sido en torno al 3.5 en este pequeño periodo de análisis, pero no se observa un crecimiento sostenido, es decir, que el PIB vaya creciendo de forma sostenida. Aquí vemos más o menos en torno al 3.5, por ahí, pero no se ha logrado en Guatemala un despegue hacia un crecimiento económico sostenido. Y mucho menos se ha alcanzado un nivel de desarrollo económico del cual se habla generalmente. Por eso les hacía la salvedad que aquí estamos hablando solo de crecimiento económico. Para hablar de desarrollo económico, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, alcanzar ese desarrollo económico ya implica hablar de pobreza, educación, salud, de otras variables de carácter social, las cuales yo esperaría que ustedes aborden en el curso de desarrollo económico. Pero quería dejarles esas herramientas y también algunas ideas para poder explorarlas más adelante en algunos trabajos, si así lo desean. ¿Alguna pregunta o comentario? No, bueno, si no hay preguntas, pues les voy a hablar un poco del examen, el final, el 16, está programado para el 16. Nuestro examen es de los últimos, que el último es el 17, entonces hay muy poco tiempo para calificar. Por ello, voy a aceptar solo lo que me cuelguen en la plataforma. Tienen que tener un buen manejo del tiempo y revisar sus plataformas. Aquí sí ya no hay excusas. Ya terminamos el semestre, entonces revisen por favor sus plataformas, que todo funcione. Las plataformas de la universidad están funcionando de forma óptima. Entonces, si hay problemas, es de parte de la conexión que ustedes tienen. Por favor, corrijan esos inconvenientes que han presentado anteriormente. El examen va a tener la misma estructura de los dos anteriores, una serie de preguntas y la parte práctica que puede estar constituida por 2 series. Empieza desde el mercado de trabajo hasta lo que vimos hoy. Entonces, por favor, repasen todo esto. Aquí, pues, como ya se había trabajado un laboratorio del mercado laboral, ya no hicimos el repaso porque, si se dan cuenta, sería repetir las clases. No vimos un modelo, entonces vimos análisis gráfico. Ya creo que el repaso no debería ser tan complicado. Si ustedes ya tienen el material, más tarde lo voy a colgar y también lo han visto en las clases. Esperaría yo que no se les dificulte mucho. También ya revisé desde ayer las zonas como se los ofrecí, aquellas personas que les faltaba muy poco y habían asistido a la mayor parte de la